la participación política y el derecho a ser elegido en el siglo XIX. La democracia en Latinoamérica estuvo restringida durante todo el siglo XIX. En esta época, las mujeres no tenían participación política. Había discriminación racial y el credo religioso debía ser católico. Después de la creación de las repúblicas, sus constituciones solamente le otorgaban el derecho al voto a quien tuviera riquezas o limitaban el derecho al voto a quienes supieran leer y escribir. La restricción a la participación democrática tenía dos explicaciones. En primer lugar, las élites dominantes temían a la participación del pueblo en la política, pues la percibían como una amenaza contra su permanencia en el poder. En segundo lugar, la élite consideraba que la mayoría de la población era ignorante como para involucrarse en asuntos políticos. A finales de 1989 y durante la década de 1990, en Latinoamérica tuvo lugar un proceso de apertura democrática que se manifestó en reformas constitucionales. Colombia no fue la excepción. En 1990 se convocó a una Asamblea Nacional Constituyente que promulgó la Constitución Política de 1991 en su artículo 258. La Constitución Política estableció que todos los colombianos mayores de 18 años, sin distinción social, económica o racial, tenían derecho a votar y a ser elegidos en cualquier cargo de elección municipal, departamental o nacional. Además, extendió las formas de participación en política más allá de las elecciones, a través de mecanismos como la consulta popular y el cabildo abierto. La libertad de opinión y prensa. La facultad de expresar, publicar y hacer circular nuestras opiniones libremente es uno de los requisitos de un verdadero sistema democrático. Las leyes sobre la libertad de opinión y prensa fueron uno de los logros más importantes de los gobiernos republicanos de la primera mitad del siglo XIX y continúan siendo reconocidas en la actualidad. Durante la época colonial en la Nueva Granada no existía la libertad de opinión y prensa. Las autoridades españolas censuraban, es decir, vigilaban el contenido de los nuevos impresos. También controlaban rigurosamente todos los libros que llegaban al virreinato y prohibían la entrada de textos considerados contrarios a los principios monárquicos o católicos. Las primeras constituciones de las juntas autonomistas reconocieron la libertad de expresión y prensa. Así, la Constitución de Cundinamarca de 1811 estableció la libertad de imprenta como uno de los derechos de los ciudadanos, aunque prohibió la publicación de escritos ofensivos, obscenos o contrarios a la religión católica. La Constitución de 1991 reconoce la libertad de expresión y el derecho a la información para todas las personas. Eso significa que todos tenemos la capacidad de publicar nuestras opiniones sobre temas políticos, económicos, sociales, culturales o económicos en la prensa escrita u otros medios de comunicación. Pero también significa que los ciudadanos colombianos contamos con el derecho a recibir información veraz e imparcial sobre diversos asuntos. Sin embargo, en Colombia estas leyes no siempre se respetan, pues muchos ciudadanos son amenazados o atacados por causa de sus opiniones.